abras nuestras mentes y corazones y podamos recibir tu palabra con humildad y con reverencia. Que la predicación, Señor, y el oír de tu palabra sea hoy para tu gloria y para tu honra. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y permanecer en Juan capítulo 15. Nuestro texto de esta mañana es Juan capítulo 15, esa porción muy conocida de la vid y los sarmientos que ya hemos leído. Si se acuerdan, cuando Moisés le pregunta al Señor con qué nombre libraría al pueblo de Egipto de su esclavitud, ¿qué nombre le dio el Señor? Yo soy, ¿no? Yo soy el que soy. ¿Verdad? Es una afirmación interesante, ¿verdad? Dios decir yo soy, quiere decir que Él es el único Dios verdadero, Él es el único Dios viviente y Él siempre es, ¿verdad? Siempre existe, tiene autoexistencia. Es un nombre que declara al Dios inmutable que vive en el presente eterno, ¿verdad? Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Él vive en el presente eterno. Un nombre que revela al Dios autosuficiente, que no tiene rival, que no tiene igual, que no tiene limitaciones, ¿verdad? Yo soy. Y eso plantea una pregunta: ¿qué significa para el pueblo de Dios que Él sea yo soy? Bueno, eso garantiza su fidelidad eterna, ¿verdad? Que Él es un Dios fiel y que cumple su palabra. Y si algo es claro en el Evangelio de Juan, es que Jesús es ese gran yo soy. Jesús es ese gran yo soy. ¿Verdad? En muchas ocasiones en el Evangelio de Juan, Jesús dice, yo soy, ¿verdad? Yo soy, y completa esa oración con varias declaraciones. ¿Verdad? Por ejemplo, a los hambrientos, Cristo dijo, yo soy el pan de vida. A los ciegos, Él dijo, yo soy la luz del mundo. A los perdidos, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una de esas declaraciones de yo soy en la que quiero que nos centremos esta mañana, en el texto de Juan capítulo 15, en donde Él dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Y esa declaración de yo soy la vid verdadera, ¿verdad?, nos lleva a una verdad que es asombrosa y también profundamente incomprensible, que es la unión del creyente con Cristo. ¿Verdad? La unión que existe entre el creyente y Cristo. Y ese será el tema de nuestra meditación esta mañana. Quiero que reflexionemos sobre esta analogía, ¿no?, que el Señor Jesús presenta acerca de la vid y los sarmientos, y que veamos lo que nos revela acerca de la unión que tiene el creyente con su Señor. ¿Verdad? De hecho, si podemos decirlo de esta manera, nuestro éxito como cristianos viene de esa unión con el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Este privilegio presente que tenemos estará en proporción al grado en que entendamos y veamos nuestro lugar y nuestra unión con Cristo. ¿Verdad? Cristo fue el maestro por excelencia y con frecuencia Él usaba imágenes, analogías, parábolas para enseñar las verdades más profundas. Y eso es lo que tenemos en este texto hoy, una analogía que Cristo presenta para presentarnos una verdad que es muy profunda, y qué es lo que significa estar unido al Señor Jesucristo. Es una verdad que trae consuelo y alivio al creyente cuando la entiende. Así que esta mañana vamos a analizar esto de 4 maneras diferentes. Primero, consideremos simplemente que la unión con Cristo se ilustra en esta analogía. La unión con Cristo se ilustra en la analogía. En los versículos 1 al 5 en particular, nos definen, si podemos decir, los personajes principales,
Las partes principales de esta analogía. Primero dice Cristo que yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera. Esas son las palabras iniciales. ¿Verdad? Y supongo que todas las imágenes y representaciones de Cristo que encontramos en la Biblia, esta no es, a primera vista, la más gloriosa. ¿No? Que se presente Él como la vid. ¿Verdad? Se nos revela, por ejemplo, como la perla de gran precio. Esto sí es una imagen poderosa. Se nos presenta como la piedra preciosa, como la roca de los siglos o como la rosa de Sarón. Él es el lirio de los valles. Pero aquí se identifica a sí mismo como la vid, ¿verdad? No la más gloriosa de las plantas, ¿verdad? La vid tiene poco valor desde la perspectiva del mundo, ¿verdad? Apenas sirve para ser quemada. Pero el valor no está tanto en la imagen ni en la construcción de la vid, sino en lo que produce, ¿verdad? En lo que produce esa planta. ¿Verdad? Si pensamos en Cristo y en su aparición en este mundo, su apariencia no fue nada gloriosa. Lo veían y no había nada especial en él. Nació en un establo, era el hijo de un carpintero, viviendo de manera desconocida, nadie sabía quién era él, ¿verdad? Isaías, en su profecía, dice que él sería como una raíz que creció en tierra seca, sin forma ni hermosura, simplemente alguien común y ordinario. Pero la vid, aunque es humilde, se convierte en la raíz y en el tallo que da vida a las ramas, ¿verdad? Y ese es el punto de la imagen. No tanto la apariencia de la vid, sino el hecho de que la vid se convierte en la fuente misma de vida, ¿verdad? Produce vida, produce fruto. Y esa medida que los jugos vitales que fluyen a través de la vid hacia las ramas, que esas ramas entonces tendrán mucho fruto y seguirán creciendo. Y Cristo es entonces esa vid verdadera, aquella que es ideal, aquella que es confiable, aquella que es incapaz de fallar. Ese es el primer personaje que vemos en la analogía. Jesús es la vid verdadera y dice que mi Padre es el ¿qué? El viñador o el labrador, ¿verdad? El Padre es el propietario, Él es el dueño. El Padre es el jardinero, podemos decir. Él está obrando según sus propósitos, ¿verdad? Él es quien recibirá la gloria del fruto de la vid, como vemos en el versículo 8, donde dice que el Padre será glorificado cuando el fruto venga. Así que el Padre es entonces el labrador, ¿verdad? Estamos aquí simplemente identificando quiénes son los personajes principales. Luego tenemos los creyentes, que son las ramas, ¿verdad? Los sarmientos. Y Cristo lo deja claro en el versículo 5. Yo soy la vid y ustedes, ¿verdad? Las ramas, los sarmientos, ¿verdad? Las ramas son ese crecimiento natural, son el crecimiento natural de la vid, ¿verdad? Las ramas o los sarmientos no tienen existencia aparte de la vid. Todo lo relacionado con las ramas depende de lo que reciben de la vida, de la vid, a la cual están conectadas. Sin la vid, ¿qué pasa? Mueren. Entonces, en esta parte de la analogía, tenemos a Cristo como la vid, el Padre como el labrador y los creyentes como las ramas. Y se nos sugiere algo de lo que Cristo está diciendo, de su significado. Y este es nuestro segundo punto, que es la unión de Cristo es explicada. La unión de Cristo es explicada, ¿verdad? Y hay dos puntos principales aquí, mientras el Señor explica cómo se ve esta unión con Él. Y lo primero que vemos es que la unión implica comunión. La unión con Cristo implica comunión, una comunión entre las ramas y la vid, ¿verdad? No se puede leer este pasaje, incluso si no prestas mucha atención, sin notar la cantidad de veces que aparece la palabra permanecer en ese pasaje. Desde el versículo 4 en adelante, por lo menos 9, 10 veces encontramos esta palabra.
permanecer. Si ustedes permanecen, si yo permanezco con ustedes, si ustedes permanecen una y otra vez, continuamente encontramos esta palabra que quiere decir constancia, ¿verdad? Quiere decir residencia, una residencia permanente. Y una palabra que también expresa la intimidad de una relación, la cercanía que existe entre dos personas. Permanecer en Él. Hay un permanecer mutuo, ¿verdad? Cristo permanece en el creyente y el creyente también permanece en Cristo. ¿Verdad? Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y esto es cierto para todo creyente. ¿Verdad? Lo que Jesús aquí describe es para todos por igual. Nadie puede ser un creyente genuino si no está unido al Señor Jesucristo. Cada creyente está en Cristo y Cristo está también en cada creyente. Como la rama. Si la rama no está en la vid, se muere. ¿Verdad? Por lo que el principio de vida de la vid, ¿verdad?, fluirá y circulará hacia las ramas. Es la vid la que le da los fluidos necesarios para que esa rama siga creciendo. Hay una conexión vital, hay una conexión viva de la cual las ramas recibirán cada aspecto esencial para su vida y para que continúe viviendo. ¿Verdad? Y aunque la vid puede que existir sin las ramas no pueden existir sin la vid. La vid comparte sus jugos vitales con las ramas. Entonces vemos esta imagen de comunión que es inseparable, que existe entre Cristo y su pueblo. Una comunión de vida, un compartir de la vida divina, ¿verdad? El creyente está tan unido a Cristo que tiene la misma vida de Cristo. ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro dice que somos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. No que seamos dioses, sino que estamos unidos al Señor Jesucristo. Tan unidos estamos a Cristo que su aceptación ante Dios es nuestra aceptación ante Dios. Como Dios acepta a Cristo, Dios nos acepta a nosotros porque estamos unidos a Él. Lo que Cristo hereda, nosotros somos ¿qué? Coherederos con Él. Nosotros también lo heredamos, somos coherederos junto con el Señor Jesucristo. Cristo comparte su vida y comparte su gloria con su pueblo. El apóstol Pablo trata esto en Romanos capítulo 6, cuando él dice, todos los que han sido bautizados han sido unidos con Cristo en su muerte. Estamos unidos en el Señor Jesucristo. Todo creyente está unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. ¿Verdad? Ser bautizado en la muerte de Cristo significa ser resucitado a la semejanza de su resurrección. Hay una unión gloriosa que todo creyente tiene con Cristo. ¿Verdad? Sí, cuando leemos todas las epístolas, las cartas del Nuevo Testamento, como Efesios, Colosenses, puedes notar cuántas veces el apóstol Pablo dice en Él. Estamos en Él. Muchas veces. Estamos en el Señor Jesucristo. Pablo dice en Colosenses que Cristo está en nosotros y que Él es la esperanza de gloria. ¿Verdad? Estamos unidos a Cristo. Y esa es una buena noticia. Porque si Cristo no puede caer, los que estamos entonces unidos a Él tampoco. ¿Verdad? Y nunca dejo de maravillarme ante esta verdad. Hay una comunión íntima entre Cristo y el creyente. Estamos unidos al Señor Jesucristo. Pero esta unión no solamente implica comunión, sino que también implica dependencia. ¿Verdad? Dependencia. ¿Verdad? La rama, como hemos dicho, no puede funcionar ni sobrevivir aparte de la vid. ¿Verdad? Si arrancas la rama y la dejas, ¿qué pasa? Muere. ¿Verdad? La rama no puede funcionar ni sobrevivir aparte de la vid. La vid puede existir sin las ramas, pero las ramas no. Y Cristo hace aquí una declaración importantísima en el versículo 5, cuando Él dice, yo soy la vid, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en Él, ¿ese qué? Ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer.
Nada pueden hacer. Sin Cristo no podemos hacer nada, ¿verdad? Y es interesante que aquí Cristo nos está diciendo, sin mi doctrina no puedes hacer nada, ¿verdad? Tampoco está diciendo, sin mi iglesia no puedes hacer nada, que son cosas importantes, muy importantes, sino que dice, sin mí, sin apropiarte, sin disfrutar de una relación conmigo, sin estar unido conmigo, sin tener una íntima comunión conmigo, sin conocerme personalmente, no puedes hacer nada. Nada que tenga valor espiritual y eterno, ¿verdad? Cristo es todo para su pueblo. Cristo es todo para el creyente, ¿verdad? Él es todo en nuestra vida. Pero si piensas en esas palabras de 1 Corintios 1:30, que dice, Cristo ha sido hecho para nosotros, ¿qué? Sabiduría, justicia, santificación y redención. Todo. Todo. Y esa palabra redención incluye también la idea de nuestra glorificación, ¿verdad? Abarcando todo lo que implica ser salvos. Cristo nos ha hecho sabiduría, es decir, Él nos da la capacidad de agradar a Dios, ¿verdad? La sabiduría mencionada aquí es esa habilidad de hacer aquello que agrada a Dios. Y la única manera de hacer algo como creyente que agrade a Dios es estando en unión con Cristo. Es la única manera. Él es nuestra justificación. Es en Cristo que conocemos el perdón de los pecados. Es en Cristo que encontramos la justicia que Dios acepta y que Dios recibe, ¿verdad? Nuestro estado ante Dios, nuestros pecados perdonados, nuestra santificación, vivir vidas santas cada día y aún nuestra glorificación final. Todo esto es posible por lo que Dios ha hecho en Cristo. Y cuando estamos unidos a Él, todo eso entonces es una realidad para el creyente, ¿verdad? Cristo dice, sin mí no puedes hacer nada. Nada. No es que algunas cosas sí y algunas cosas no. Nada, ¿verdad? Y esto es algo que es desafiante para cada uno de nosotros, ¿verdad? Demasiados buscan a Jesús solo como una solución rápida para alguno de sus problemas. Solamente quieren añadir un poco de Jesús a sus vidas y así mejorar su situación. Para muchos Jesús se convierte en un arreglo rápido para este o aquel problema. Pero Jesús no es una solución rápida. Jesús no es solamente una adición para ayudarte a hacer las cosas mejor. No, sino que Cristo dice, sin mí nada puedes hacer. Nada. ¿Verdad? Y puede que no seamos conscientes de esto, puede que no vivamos con esa conciencia, ¿verdad? Pero a menudo vivimos sin buscar su ayuda, sin buscar esa unión, sin buscar esa comunión, ¿verdad? Muchas veces hacemos las cosas por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? También yo de manera personal, ¿verdad? Pero no hay nada que podamos hacer que a Dios le agrade, no hay nada que podamos hacer que sea aceptable a Dios si no estamos unidos al Señor Jesucristo, aparte de Jesús, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer en nuestra adoración, aparte de Jesús. No hay nada que podamos hacer en nuestro progreso de santificación, aparte de Jesús. Jesús lo dice muy claro, sin mí, nada pueden hacer. Por lo que eso implica entonces esta dependencia. Y Cristo explica que esta unión con Él implica entonces esta comunión, esta relación cercana, pero también entonces dependencia, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos dando consejos, cuando vemos a alguien con sufrimiento, le decimos, depende del Señor, ¿verdad? O muchas veces decimos, yo estoy dependiendo del Señor. Pero la pregunta es, ¿en verdad lo hacemos? Si realmente nos enfrentamos a la esencia de esa dependencia, la pregunta es, ¿qué significa depender del Señor? ¿Qué significa depender de Jesús? ¿Qué significa tener esta comunión con Él? De manera de que todo lo que hagamos debe estar en unión con Él, ¿verdad? Debemos depender de Él, no como el último recurso, sino como la prioridad absoluta en nuestras vidas.
que Él debe ser nuestro primer recurso y a veces el único recurso, el buscar y servir y vivir delante de Él, para su gloria y para su honra. Y la unión con Cristo entonces se explica de esta manera, como comunión y dependencia, pero también hay evidencias, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estamos unidos a Cristo? ¿Verdad? Estar unido a Cristo, Jesús lo explica y dice que se manifiesta en la vida. Estar unido a Cristo se manifiesta en la vida, ¿verdad? Hay algo diferente entre la vida espiritual y la muerte espiritual. ¿Verdad? ¿Cómo tú sabes que una persona está viva? Bueno, porque habla, llora, camina, tiene hambre, tiene sed. Ves que hay vida física, ves que hay vida biológica. ¿Cómo sabes que hay vida espiritual? Por lo mismo, ¿verdad? Y Cristo nos dice que no es el fruto lo que crea la unión con Cristo, es la unión con Cristo lo que crea ese fruto, ¿verdad? No le presentamos a Dios este fruto, no vamos a Él diciéndole, mira qué tan fruto tengo, qué tanto fruto tengo, tengo que estar unido a Cristo. No, el fruto es la evidencia de que existe esa unión. Es una marca central, ¿verdad? El fruto en la vida del creyente no es algo opcional. Cristo dice que el que no lleve fruto, ¿qué pasa? Será arrancado y será quemado. O sea, todo creyente genuino, todo creyente verdadero va a producir este fruto de una manera u otra. ¿Ya? Pero la pregunta que aquí nos hacemos y que muchos se hacen es, ¿cuál es ese fruto? ¿Qué es ese fruto? ¿Cómo sé cuál es ese fruto que debemos producir? ¿Verdad? Y sabemos que cada especie, ¿verdad? Si leemos el libro de Génesis, cada especie produce según su propia naturaleza, ¿verdad? Un manzano no puede dar uvas, no puede dar naranjas. Un árbol de peras no puede dar otra cosa sino peras, no puede dar otra cosa, ¿verdad? Eso lo leemos en el relato de la creación, donde Génesis deja eso bien claro, que cada planta, cada árbol produce según su clase. Entonces, lo que sea este fruto, producirá según su naturaleza. Lo que quiere decir que si estamos unidos a Cristo, por lo tanto, en el corazón y la esencia de ese fruto se encontrará un carácter semejante ¿a quién? A Cristo. En la esencia y el corazón de ese fruto se encontrará el carácter de Cristo. Él como la vid. Eso quiere decir que el fruto es ser conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ese es el fruto. Debemos reflejar su semejanza y debemos compartirla al verlo, ¿verdad? Como cuando miramos un espejo y nos reflejamos. De la misma manera, cuando contemplamos la palabra de Dios, cuando contemplamos la gloria de Cristo, mientras más contemplamos al Señor Jesús, como nos habla en 2 Corintios 3, más nos vamos a parecer a Él. Ahora, si piensas en esa declaración de primera de Juan, donde Juan dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Y por qué seremos semejantes a Él? Porque lo veremos tal como Él es. O sea, verlo, contemplarlo, produce fruto espiritual en nosotros. Y cuando lo contemplamos aquí en la tierra, a través de la fe, a través de la palabra, a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de los medios de gracia, nos parecemos más a Él. Y ese es el fruto espiritual. Mientras más lo contemplemos a Dios, mientras más intimidad tengamos con el Señor Jesucristo, mientras más relación personal y cercana tengamos con Él, más seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque más lo estaremos viendo. Porque más lo estaremos viendo. ¿Verdad? Juan nos dice que hay algo en ver a Jesús que nos hace semejantes a Él cuando Él venga de nuevo. ¿Verdad? Cuando Él regrese, estos cuerpos viles serán semejantes a su cuerpo glorioso. ¿Verdad? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos como Él. ¿Verdad? Y Juan se acerca lo más posible a explicarnos cómo ocurre esa transformación al decirnos cuando le veamos, cuando lo contemplemos.
seremos semejantes a Él. Entonces, si ver a Jesús es lo que nos llevará a nuestros cuerpos glorificados, entonces ver a Jesús también nos llevará a vidas santificadas. Hay algo en contemplar a Jesús que nos hace semejantes a Él. Así que la semejanza de Cristo, un carácter como el de Cristo, ¿verdad?, es uno de los aspectos principales de lo que significa este fruto. ¿Verdad? Una confesión de Cristo como el fruto trae gloria también entonces a la vid. ¿Verdad? Y ese fruto, ¿cuál es el fin de ese fruto? ¿Por qué damos fruto? Bueno, para la gloria de Dios, para traerle gloria a Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo primero que te llama la atención de un árbol? ¿Cómo sabes que un árbol es de manzanas? Si yo veo un manzano sin manzanas, yo no sé que ese árbol es de manzanas. No lo sé reconocer. Sé lo que es ese árbol por el fruto que tiene. ¿Verdad? Si no tiene fruto, no sé de qué se trata. Es lo primero que trae la atención hacia el árbol. ¿Verdad? Igual es con el creyente. El fruto se observa, el fruto se ve. Vemos el fruto y decimos, allá hay un cristiano. Vemos el fruto, ¿verdad?, y podemos decir, allá hay alguien que se está conformando a la imagen de Cristo. El fruto da testimonio del árbol, como el fruto también da testimonio, ¿verdad?, de su vida cristiana, ¿verdad? Si no existe experiencia cristiana en la vida de una persona, si no existe fruto cristiano en la vida de una persona, si no existe ese crecimiento espiritual, que eso varía según cada persona, entonces la pregunta ¿es verdaderamente cristiano o no? ¿Verdad? Y es una verdad solemne, es una realidad para el mundo, que los que conocen a Jesús llevarán fruto. Los que están unidos al Señor Jesucristo llevarán frutos, ¿verdad? No es una opción. El Señor nunca lo presenta como una opción. Por eso siempre, una y otra vez, este ejercicio de la meditación y de la reflexión y de la autoexaminación en la vida del creyente debe ser una disciplina espiritual. ¿Verdad? Vivimos de tal manera que damos testimonio, de la vid. Estoy creciendo en el carácter del Señor Jesucristo. Estoy creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. ¿Me estoy pareciendo más a Él o no? ¿Verdad? Muchas veces lo que el mundo sabe de Cristo proviene primero del creyente, de cómo vive en el mundo, de lo que percibe del creyente. ¿Verdad? Otra imagen que Pablo usa, por ejemplo, para describir esta imagen, esta unión con Cristo, es el de la cabeza. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. ¿Verdad? No existe tal cosa como un cuerpo sin cabeza. ¿Verdad? No funciona. El cuerpo no puede existir sin la cabeza. Y en este caso, bueno, la cabeza tampoco puede estar sin el cuerpo, ¿verdad? Y no estoy diciendo que Cristo dependa de nosotros, sino que en esa unión, Él como la cabeza del cuerpo, estamos unidos a Él, ¿verdad? Él es el redentor de su pueblo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. El Cristo a quien el Padre le dio un pueblo en la eternidad, y Él es inseparable de su pueblo. Cristo es inseparable de su pueblo, ¿verdad? Dios, Él ve al cuerpo a través de la cabeza, el cuerpo está unido a la cabeza y allí se encuentra nuestra justificación. Y en unión con Cristo nos presentamos ante Dios como santos, santos y justos ante la ley y ante el trono del Señor, de nuestro Dios. Pero otra evidencia de nuestra unión con Cristo también es el cuidado del labrador, el cuidado del viñador. ¿Verdad? ¿Qué dice Jesús? Cuando alguien da fruto, cuando una persona da fruto, viene el viñador ¿y qué hace? La poda, ¿para qué? Para que produzca aún más fruto, ¿verdad? Para que produzca todavía más fruto. ¿Verdad? Es una planta, la vid. Podemos ver que la podan de manera que produzca mucho más fruto, para que su crecimiento sea más fructífero.
y su fruto sea todavía de mayor calidad. Y eso es lo que hace el Padre. Eso es lo que hace el labrador, ¿verdad? Él hará lo que sea necesario para asegurar la producción de fruto. Ese es su propósito, su meta. Tratar con su pueblo, tratar con la vid de tal manera que el fruto, la semejanza de Cristo, sea entonces producido y sea mejor. El dueño del viñedo hace lo que sea necesario para la producción del fruto. ¿Verdad? Me imagino que para el jardinero inexperto no hay nada más estresante que la poda. ¿Verdad? ¿Cómo saber qué podar? ¿Dónde cortar? ¿Hasta dónde cortar para que ese árbol crezca? Si cortas demasiado, ¿qué pasa? La planta puede morir. Si cortas muy poco, si no cortas lo suficiente, a lo mejor no produce el fruto suficiente. Por eso se necesita la habilidad, se necesita la sabiduría para ser un buen jardinero. Y el Padre es el mejor de los jardineros, el mejor de los labradores. Es el labrador maestro y él sabe dónde cortar y hasta qué punto cortar. Él sabe lo que necesita hacerse, sabe lo que es necesario para producir ese fruto, ¿verdad? Las uvas no crecen solas. Hay que ayudarlas y hay que cortar y hay que producirlas. En el versículo 8 entonces vemos el propósito de este fruto. Cuando dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, ¿verdad? Es la gloria del Padre lo que está aquí en juego. ¿Verdad? Cuando observamos a los agricultores, como cuando vemos las frutas, los vegetales, vemos sus frutos y decimos, wow, estos son buenos agricultores. Saben hacer su trabajo, hacen lo necesario para producir fruto, se paran temprano, hacen todo lo que sea necesario y eso testifica de su experiencia, ¿verdad? Bueno, así también el cristiano que da mucho fruto, ¿qué hace? O sea, también testifica de su Dios y le da gloria a Dios, ¿verdad? Esta unión, por lo tanto, se realiza y se evidencia a través de la obra del Padre, quien trae gloria a sí mismo. Y finalmente existen varios beneficios o varios privilegios que fluyen de esta unión, que fluyen de esta dependencia y de esta comunión. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen, lo echan al fuego y se queman. Pero estar en Cristo, ¿cuál es el beneficio? Es escapar de la destrucción. Si permanecemos en Cristo, vamos a escapar de la destrucción, ¿verdad? La posición en Cristo es lo que marca la diferencia al final. ¿Verdad? El que está fuera de Cristo está seco, está sin vida, sin vitalidad, está muerto en sus delitos y pecados, es rechazado por Dios, porque solamente podemos ser aceptados a través de Cristo. ¿Verdad? El valor de la rama se determina por su relación con la vid, y estar en Cristo nos convierte entonces en receptores de todo lo necesario para traer gloria a Dios. Pero estar fuera significa estar destinado al fuego, al juicio final del fuego eterno. Estar fuera de Cristo es muerte y muerte eterna. Pero estar en Cristo es vida y vida eterna. Otro privilegio u otro beneficio de estar unidos a Cristo es que nuestras oraciones son contestadas. Nuestras oraciones son contestadas. ¿Qué dice el versículo 7? Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pidan lo que quieran y les será hecho. Bueno, cuando estamos unidos a Cristo y cuando oramos con Cristo, vamos a orar según su voluntad. Y nuestras oraciones van a ser contestadas.
Y esa es una de las evidencias más hermosas de que estamos unidos al Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Dios responde nuestras oraciones. Pero también otro beneficio es que somos objetos del amor de Dios. Somos objetos del amor de Dios. En el versículo 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Pero estar unidos a Cristo es la única manera de experimentar el amor de Dios. El amor de Dios está dirigido a aquellos que están en Cristo, su amor especial, su amor salvador. Nuestra aceptación está solamente en el amado. Y no hay experiencia, no hay disfrute, no hay posibilidad del amor de Dios aparte de estar unidos al Señor Jesucristo. Cristo es el objeto supremo del amor del Padre, y aquellos que están unidos en Cristo comparten también ese amor eterno. Y otro beneficio o privilegio de estar unidos a Cristo es que vamos a experimentar gozo. Vamos a experimentar gozo. ¿Verdad? Versículo 11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Sea completo. Completo. Aquí vemos que esta unión con Cristo trae una satisfacción, trae gozo, trae paz, satisfacción que el creyente encuentra en Cristo, porque sabes que Él es todo lo que necesitas, ¿verdad? Podemos tener gozo en medio de este mundo, en medio de todas las dificultades, en medio de todos los problemas, en medio de las angustias, en medio de todas las noticias que muchas veces vemos, porque Cristo es nuestro gozo. Él es nuestro gozo. Y hoy, que nos preparamos para venir a la mesa del Señor, ¿verdad? Solo aquellos que están unidos a Cristo son los que deben acercarse a la mesa del Señor. Todos aquellos que están unidos al Señor Jesucristo, que comparten de su muerte y de su resurrección, es lo que nos dice la palabra de Dios, que son aquellos que deben entonces venir y tener comunión con Él y tener comunión los unos con los otros. Si esta mañana todavía tienes dudas de que no estás unido o unida al Señor Jesucristo, hoy es el día. El Señor promete en su palabra que si te arrepientes de tus pecados, que si tienes fe en su obra en la cruz, que si confiesas tus pecados ante Él y sabes que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, vas a encontrar paz y perdón de tus pecados. Y podrás venir al Señor, podrás venir a su mesa y beneficiarte de cada uno de sus privilegios. Así que hoy sea un día de salvación y también sea un día donde nos podamos gozar en la unión que tenemos con el Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta gran realidad de que estamos unidos al Señor Jesucristo. De que lo que Él es, también somos nosotros, Padre. De que si Él recibe todo tu amor, Señor, nosotros también recibimos ese amor. Estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Y solo en Él encontramos salvación, solo en Él encontramos sabiduría, solo en Él encontramos justificación, oh Señor, y todo lo que necesitamos. Ayúdanos a entender, Padre, que aparte de Él no podemos hacer absolutamente nada que te agrade. No tenemos fuerzas, no tenemos sabiduría, no tenemos habilidades en nosotros mismos de manera natural que permita que podamos hacer algo que te agrade. Pero unidos a Cristo, oh Señor, todo lo podemos hacer. Te damos gracias por Él, te damos gracias por enviarlo, te damos gracias, Señor, porque nos has amado en Él, Señor, y nos has salvado también en Él. Y yo oro, Señor, por si alguien aquí presente todavía no te conoce, si alguien aquí en este lugar todavía no está unido a Él, Padre, yo te pido que hoy sea el día de salvación para Él o para ella. Que puedan reconocer, Señor,
que están perdidos y que no hay nada en ellos que te agrade. Ayúdanos como iglesia también, Señor, a compartir el amor de Cristo. Ayúdanos como iglesia a proclamar el Evangelio. Y hoy, mientras nos preparamos para venir a tu mesa, prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes, oh Señor, y que entendamos lo que estamos haciendo, Señor. Veamos la reverencia y veamos la seriedad de este momento, Señor. Y que llevemos mucho fruto. Y ese fruto, a la semejanza de Cristo, sea solo para tu gloria y para tu honra. Gracias y oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.